Muy buenos días, un gusto en saludarlos. Es para mí un honor comenzar esta serie de devocionales matutinos con lectura de el libro El conflicto de los siglos de nuestra hermana Ellen White, nuestra profeta. Y agradecemos al Señor por este programa eh, que vamos a tener durante todo el año. Son 42 capítulos divididos en dos series. De la primera serie con la mitad de los capítulos primeros 21 y vamos a ir viendo capítulo a capítulo todos los días, así que de lunes a viernes, así que bienvenidos. Pero antes de comenzar probablemente la lectura del capítulo uno, que es el capítulo que nos corresponde al día de hoy, el destino del mundo predicho, eh, se me ha solicitado hacer una pequeña introducción al libro El conflicto de los siglos y su comparación con respecto al libro misionero de este año y del próximo año, que es el Gran Conflicto, si es el mismo libro o no. Eh, Podemos decir, a la luz del propio libro que tenemos a mano, ya sea de manera digital o físico, El Conflicto de los Siglos, y a compararlo con el Gran Conflicto, que es el libro misionero de este año y el próximo, que básicamente el mismo libro. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué uno es más delgado en el caso del Gran Conflicto? Y el Conflicto de los Siglos es más grueso. Porque el gran conflicto es una condensación, no digamos un resumen, porque un resumen es cuando usted hace con sus propias palabras un- una síntesis más apretada de un texto. En este caso, una condensación es un trabajo de seleccionar los párrafos fundamentales del texto, eliminando aquellos que pueden quedar afuera para dejar lo más importante del texto, sin perjudicar su mensaje, pero de manera más reducida para facilitar la lectura, ¿no? Para que no salga una lectura tan larga. Recordémonos que el texto El conflicto de los siglos tiene más de 700 páginas, 700, sí. Digo, inmediatamente, aquí tengo el libro en mi mano, 757 páginas. Entonces, como libro misionero, usted comprenderá que hay varios elementos, hay una repartición masiva de millones de ejemplares, varios decenas de millones de ejemplares, eh, para que la gente lo lea y le sea de fácil lectura. Leer un libro de más de 700 páginas, ¿usted lo ha leído? Le pregunto a usted sinceramente, ¿ha leído así de manera grata, rápida, un libro de 700 páginas que no conoce? Obviamente que para hacer un libro misionero, que son básicamente libros cortos, condensados, este es un libro grande ya. El libro El Gran Conflicto, que es la condensación del conflicto de los siglos, ya tiene más de 290 páginas, casi. Eh, pues comparado con los otros libros misioneros es grande. Pero no se podía hacer más grande por la sencilla razón de que un libro para más de repartición masiva, de reparto masivo. Esta es la primera consideración. Por lo tanto, se condensó, porque como insisto, no es un resumen, porque un resumen implica aplicar las propias palabras del que resume, y dejando algunos extractos del autor original. Pero en este caso, una condensación que toma fielmente el texto original y deja fuera básicamente tres elementos. Uno, de repente hay textos bíblicos que están explicados por la misma autora y que aparecen citados en el texto. Se ha optado por dejar fuera todas las citas bíblicas, cuando se considera que esa cita bíblica estaba ya explicada en el propio texto de la autora. Así que todas las citas bíblicas que aparecen de Ellen White en el conflicto de los siglos han quedado prácticamente todas fuera, salvo excepciones. En segundo lugar, frases que son repetitivas, ideas repetitivas, cuando ya se considera que la autora ya habló de una idea y después la vuelve a desarrollar en otro contexto, se elimina una de esas frases que es repetitiva. Igual algunos elementos de detalle que agregan actos, hechos de detalle para crear más una idea, pero que no agregan nada a la idea principal del libro o del capítulo, también se han dejado afuera. Entonces, se condensa con las frases más relevantes y que aclaran la idea de cada capítulo. Es así que prácticamente el gran conflicto está en todos los capítulos del conflicto de los siglos. No hay ningún capítulo que quede fuera. Los 40, eh, los 42 capítulos, salvo un capítulo.
los que manejan ¿cierto? La versión en inglés del conflicto de los siglos, saben que en inglés el capítulo 13 de nuestra edición española no está en inglés, que es la reforma en España. Ese capítulo 13 que solamente aparece en las versiones del conflicto de los siglos en español, no está en el original inglés cuando lo escribió el White. Lo escribieron otros autores autorizados por ella autorizó en vida que se podía agregar a la edición española ese capítulo por su autorización. Y ese capítulo en esta condensación del Real Conflicto ha quedado fuera, ¿no? Porque obviamente o al hacer condensación, ese capítulo ni siquiera estaba en ni siquiera está porque está en el original en inglés. Es algo que se agregó para los lectores en lengua española de los países hispanos, como el caso de Chile. Así que si usted piensa o alguien le ha dicho, le ha hecho un comentario, ha leído, ha visto en redes sociales, videos, YouTube, Facebook, de que el gran conflicto, este periodo misionero, es una alteración maquiavélica, satánica, conspirativa, es un gran error. Es una herramienta, es un texto que está 100% apegado al original, el conflicto de los siglos. Eh, Cada capítulo, 42 capítulos originales, están presentes en el gran conflicto. Solo como hemos dicho, de manera condensada, no resumida, condensada, decir esa idea. O sea, se extraen las frases principales que dan la sustancia al texto, capítulo por capítulo. No se pierden las ideas centrales de la intención del autor es escribir cada capítulo. El mensaje central de cada capítulo está allí. No se diluye, no se oculta nada, no se quita nada esencial, ¿no? Con respecto al mensaje principal. Eso está. Y usted puede tener los dos libros. Usted puede ir a la casa editora o pedirlo por internet o bajar el PDF del conflicto de los siglos y compararlo con el gran conflicto, algo tan sencillo como eso. Bueno, yo soy buen lector, pero creo que todos sabemos leer aquí, no hay nadie que no sepa leer, ¿no? Y puede hacer ese ejercicio. O si tiene problemas económicos, hay una versión económica del conflicto de los siglos en la casa editora que vale como 8.000 pesos o menos, que no es un precio de un libro caro, ¿no es cierto? Como comprarse un postre helado o algo más, un quequito por ahí, se empieza a comprarse el quequito, el postre helado, vaya a la casa editora, encárguelo y conflicto de los siglos. A mí me mía de repente algunos hermanos dicen, no, los libros son muy caros, pero están dispuestos a comprarse un postre helado, un queque, algo así, un kilito de carne, que le va a durar 30 minutos, media hora, ¿cuánto le dura la comida? En cambio, el libro le va a durar por años. Así que no es caro, lo considero baratísimo el libro, y sobre todo por el mensaje que trae. Y puede hacer ese ejercicio, comparar los dos textos, y va a corroborar lo que decimos. Así que eso como introducción. La defensa del gran conflicto, en este caso, que es un texto que por primera vez se publicó en el año, esta versión condensada, en el año 1992 en inglés. 7 años después, el 2002, se publicó la primera vez en castellano. De ahí se han sacado varias ediciones, incluyendo la edición actual. Bien, eso es obviamente, para aclarar las dudas de hermanos que de repente se dejan llevar por comentarios malintencionados en su origen, no que usted sea malintencionado, sino el origen de estos comentarios a través de redes sociales, Facebook, YouTube, estas plataformas, donde supuestos hermanos adventistas, digo supuesto porque ya no sé si se los de hermanos, porque mienten, decididamente mienten, sobre que este libro es una tergiversación oculta y dice cosas que no corresponden, o no dice el mensaje correcto, lo cual es falso. Si no me cree a mí, lo reto a que vaya, baje el PDF del conflicto de los siglos, compárelo, haga el ejercicio usted mismo, no se lo confío a otra persona, ni a mí mismo siquiera. Si no me cree a mí, no le cree a nadie, créase usted mismo, eh, y lea los dos textos. Baje el PDF si no tiene los recursos, o compre el libro de la casa editora. Y ahí se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Sin ningún temor se lo digo. Y si tiene aún más dudas, que usted realmente quiere llegar al mensaje verdadero, entre a la página que tiene la iglesia sobre los textos de los Hermana White en inglés. Hermana White escribe en inglés, acuérdense de lo que tenemos nosotros en la traducción al castellano.
Y toda traducción nunca es 100% fidedigna, ninguna, lamentablemente. Si uno quiere tener una versión fidedigna, tiene que leer inglés en este caso, para así leer el White en inglés. Y lo reto, por lo tanto, si usted quiere hacer ese ejercicio, y hay buenos traductores actualmente, haga ese ejercicio, lea el White en inglés, y aún va a ser más, más verdadera, más cerca de la mentalidad de la autora, de la inspirada por Dios. Así que hasta aquí nuestra introducción. Vamos a los que nos compete ahora. El capítulo número uno, del conflicto de los siglos original, el texto madre, ¿no es cierto? Completo, sin condensaciones ni resúmenes. Eh, el capítulo uno, el destino del mundo predicho. ¿Ah? Este es el número uno de 42 capítulos donde el hermano White, en este libro, nos habla de la historia de la iglesia cristiana, desde Jerusalén, donde nace la iglesia cristiana, hasta, ¿no es cierto?, el tiempo del fin, hasta que el conflicto acaba, ¿no es cierto?, al fin de los 1000 años, ¿no? Al término de los 1000 años y de la destrucción del pecado de Satanás y de todos los ángeles malvados, ¿no es cierto?, en el fuego eterno que cae del cielo y destruye a todos fuera de la santa ciudad. Eh, Toda la historia cristiana, hasta la segunda venida de Cristo, el milenio, el descenso de la santa ciudad, la destrucción del mal, eh, todo eso está en este libro, un excelente libro. Eh, lo invito a leer y a partir de hoy, de lunes a viernes, escuchando, ¿no es cierto? Aunque ya estamos ya en martes, escuchando y viendo estos devocionales entre 6 y 7 de la mañana. Vamos entonces con la lectura. Capítulo uno, el destino del mundo predicho. Como quisiera que hoy supieras lo que te puedo traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Jesús vino a salvarte. Así comienza este libro, este capítulo, eh, con estas palabras de Jesús en Lucas, cuando, ¿no es cierto?, llora sobre Jerusalén, antes, ¿no es cierto?, de que Jesús fuera llevado a la cruz, esta última semana, ¿no es cierto?, de vida, él llora sobre Jerusalén y, y hace este lamento ahí en Lucas 19, 42 al 44. Bueno, Jesús contemplaba Jerusalén desde la cima del Monte de los Olivos. Delante de él se desplegaba un paisaje bello y pacífico. Era la época de la Pascua, y desde todas las regiones de los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De en medio de los jardines y viñedos y las verdes laderas tachonadas de las tiendas de los peregrinos, se elevaban las colinas con sus terrazas, los soberbios palacios de los macizos baluartes de la capital israelita, Jerusalén. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada reina, y nunca veré el duelo, porque amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como cuando en los tiempos antiguos el poeta rey cantaba, David por supuesto: de hermosa perspectiva el gozo de toda la tierra es el monte Sión, la ciudad del gran rey. Saltaban a la vista las espléndidas construcciones del templo. Los rayos del sol poniente iluminaban la nívea blancura de los muros de mármol y centellaban al incidir sobre el oro de las puertas, torres y pináculos. Era la perfección de hermosura, el orgullo de la nación judía. ¿Qué hijo de Israel podía contemplar semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero muy ajeno a todo esto eran los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Él vio la ciudad y lloró por ella. En medio del regocijo general de la entrada triunfal, mientras agitaban ramas de palmera, mientras las alegres hosanas repercutían en las colinas y miles de voces lo proclamaban rey, el Redentor del mundo estaba abrumado por una súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, cuyo poder había vencido a la muerte y le había arrebatado sus cautivos de la tumba, lloraba, no a causa de un pesar común, sino a causa de una agonía intensa
e irreprimible. No lloraba por sí mismo, aunque bien sabía a dónde lo conducían sus pies. Delante de sí se extendía Getsemaní, escenario y su próxima agonía. También se divisaba la puerta de las ovejas, por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él, cuando como cordero fuera llevado al matadero. Poco más allá estaba el Calvario, el lugar de la crucifixión. Sobre la senda que Cristo pronto iba a recorrer habrían de caer los horrores de una gran tiniebla mientras él entregaba su alma en ofrenda por el pecado. Sin embargo, no era la contemplación de esas escenas los que arrojaban sombras sobre el Señor en esa hora de regocijo. Tampoco era el presentimiento y su angustia sobrehumana lo que nublaba su espíritu abnegado. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguera y la dureza de corazón de aquellos a quienes había venido a bendecir y salvar. Ante los ojos de Jesús habría una historia de más de 1000 años, durante los cuales Dios manifestó su favor especial y su tierno cuidado al pueblo elegido. Allí estaba el monte Moria, donde el hijo de la promesa, una víctima sin resistencia, fue atado sobre el altar, un emblema de la ofrenda del Hijo de Dios. Allí se había confirmado el Padre de los creyentes el pacto de bendición, la gloriosa promesa mesiánica. Allí las llamas del sacrificio al ascender al cielo desde la era de Ornán habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Allí por siglos y siglos los santos profetas habían proclamado sus mensajes de advertencia. Allí los sacerdotes habían mecido sus incenciarios y la nube de incienso, mezclada con las plegarias de los adoradores, había ascendido delante de Dios. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados, lo cual señalaba hacia el futuro Cordero de Dios. Allí Jehová había manifestado su presencia en la nube de gloria por encima del propiciatorio. Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, esa escalera sobre la cual los ángeles de Dios bajaban y subían, y así mostraban al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría permanecido para siempre la elegida de Dios, pero la historia de este pueblo tan favorecido era un registro de apostasías y rebeliones. Habían resistido la gracia del cielo, abusado de sus privilegios y menospreciado sus oportunidades. A pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándose como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y por más que lo rechazaran una y otra vez, su misericordia había continuado suplicándoles, con más amorosa compasión que el de un padre por el hijo a su cargo. Dios le enviaba advertencias por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y su morada. Y cuando hubieron fracasado las advertencias, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. El Hijo de Dios fue enviado para suplicar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Con su propia mano había arrojado a los paganos de delante de ella. La había plantado en una ladera fértil. Su cuidado tutelar la había cercado. Había enviado a sus siervos para que la cultivasen. Exclamó, ¿qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? Y por más que al haber esperado que diese uvas valiosas, las había dado silvestres. El Señor, aún esperando anhelosamente obtener fruto, vino en persona a su viña para ver si así podía librarla de la destrucción. La labró, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos por salvar esa viña que él mismo había plantado.
Durante 3 años el Señor de la luz y la gloria estuvo yendo y viniendo entre su gente. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamado de gracia. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Aunque fue recompensado con mal por el bien dado y odiado por su amor, prosiguió con firmeza su misión de misericordia. Jamás fueron rechazados quienes buscaban su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, vivió para ayudar a los necesitados y aliviar los pesares de los hombres, y para persuadirlos a que aceptasen el don de vida. Los efluvios de la misericordia divina, rechazados por esos corazones obstinados, retornaban en una marea más poderosa de amor compasivo, inerranable. Pero Israel se alejó de su mejor amigo y único auxiliador. Las súplicas de su amor habían sido despreciadas, sus consejos rechazados, sus advertencias ridiculizadas. La hora de esperanza y de perdón pasaba rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto, tiempo postergada, estaba casi llena. La nube de apostasía y rebelión que se había ido formando a través de los tiempos, ahora se veía negra de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable. Y el único que podía librarlo de su inminente suerte fatal había sido menospreciado, abusado y rechazado, y en breve sería crucificado. Cuando Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría terminado para Israel su día como nación favorecida y bendecida de Dios. La pérdida de una sola alma es una calamidad que excede infinitamente en valor al de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada sobre Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de toda una nación, de esa ciudad y esa nación que una vez habían sido las elegidas de Dios y su especial tesoro. Los profetas habían llorado por la apostasía de Israel y las terribles aflicciones con que fueron castigados en sus pecados. Jeremías deseaba que sus ojos fueran un manantial de lágrimas para poder llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo, por el rebaño del Señor que había sido llevado al cautiverio. ¿Cuál no sería entonces la angustia del ser cuya mirada profética abarcaba, no años, sino siglos? Contempló al ángel exterminador blandir su espada contra la ciudad, que por tanto tiempo fuera la morada de Jehová. Desde la cumbre del Monte de los Olivos, el mismo lugar que más tarde iba a ser ocupado por Tito y por sus soldados, los romanos, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas vio horroroso anticipo, los muros circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra. Oyó los lamentos de las madres y los niños que clamaban por pan en la ciudad sitiada. Vio su templo santo y hermoso y sus palacios y sus torres devorados por las llamas, y que en su lugar solo quedaba un montón de ruinas humeantes. Al cruzar los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso por toda la tierra como náufragos en una playa desierta. En la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, no vio otra cosa que el primer trago de esa copa de ira que en el juicio final el pueblo bebería hasta las heces. La compasión divina y el amor anhelante hallaron expresión en las lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Oh, si tú, nación favorecida, por sobre todas hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz, yo detuve al ángel de justicia, te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No desechaste ni rechazaste tan solo a los siervos, enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida,
tú sola eres responsable. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma de Jesús y hacían brotar de sus labios esos extraños y amargos clamores. Vio la huella del pecado trazadas en la miseria, las lágrimas y la sangre de los seres humanos. Su corazón se conmovió de compasión infinita por los afligidos y sufrientes de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni siquiera su mano podía desviar la corriente del infortunio humano. Pocos buscarían su única fuente de ayuda. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte, y así poner la salvación al alcance de todos, pero pocos acudirían a él para poder tener vida. La majestad del cielo derramando lágrimas, el Hijo del Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso de la angustia. Los cielos se llenaron de asombro ante semejante escena. Esta escena nos manifiesta la enorme pecaminosidad del pecado. Nos muestra cuán difícil es, aun para el poder infinito, salvar al culpable de las consecuencias por transgredir la ley de Dios. Jesús, al proyectar su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano sería su rechazo de la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos de Jehová iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado esclava de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. 2 días antes de la Pascua, cuando ya se había despedido del templo por última vez, después de denunciar la hipocresía de los gobernantes judíos, Cristo regresó al monte de los olivos con sus discípulos y se sentó con ellos en una ladera cubierta de blando césped, desde donde dominaba con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más observó el templo en su deslumbrante esplendor, una diadema de hermosura que coronaba el monte sagrado. 1000 años antes el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, al hacer de esa santa casa su lugar de morada. En Salem está tu tabernáculo, y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad de la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, había completado la obra. Ese templo fue el edificio más soberbio que este mundo haya visto alguna vez. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: mayor será la gloria postrera de esta casa que la de la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Después de su destrucción por parte de Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 500 años antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a un país asolado y casi desierto. Entonces hubo entre ellos algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver la construcción nueva, la cual parecía tan inferior a la anterior, y el sentimiento que prevaleció no es de descrito fielmente por el profeta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces fue dada la promesa de que la gloria de este segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las manifestaciones visibles de la presencia divina que le pertenecerían al primer templo. Tampoco hubo manifestaciones de poder sobrenatural que señalaran su dedicación.
No se vio ninguna nube de gloria que llenara el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego del cielo que descendiera para consumir el sacrificio sobre el altar. La Shekinah ya no habitaba entre los querubines en el lugar santísimo. El arca, el propiciatorio y las tablas de la ley ya no estaban allí. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante siglos los judíos se habían esforzado en vano por demostrar en qué se habían cumplido la promesa que Dios diera por medio de Ageo. Sin embargo, el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente al verdadero significado de las palabras del profeta. El segundo templo no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia viviente de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de quien era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el hombre de Nazaret enseñaba y sanaba en los atrios sagrados, verdaderamente el deseo de todas las naciones había venido a su templo. Por la presencia de Cristo y por eso solo, la gloria del segundo templo superó a la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado, don del cielo, y junto con la salida del humilde maestro por la puerta de oro de ese día, la gloria se había alejado para siempre del templo. Así se cumplieron las palabras del Salvador: la casa de ustedes va a quedar abandonada. Los discípulos se habían llenado de temor y asombro al oír la predicción de Cristo respecto a la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Por más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores del templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo habían despilfarrado los tesoros de los judíos y las riquezas de los romanos para engrandecerlo con sus donativos. Con este propósito se habían importado de Roma enormes bloques de mármol blanco de tamaño casi fabuloso, y a los cuales los discípulos habían llamado la atención del maestro al decirle: mira, qué piedras y qué edificios. Pero Jesús les contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos asociaron la destrucción de Jerusalén con los eventos de la venida personal de Cristo en la gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y para libertar a la nación del yugo romano. El Señor les había dicho que vendría por segunda vez, y por eso, al oírle predecir los juicios sobre Jerusalén, su mente se dirigió a esa venida. Por tanto, mientras estaban reunidos alrededor de su Salvador sobre el monte de los olivos, le preguntaron: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? El futuro les era misericordiosamente velado a los discípulos. Si entonces hubiesen comprendido en plenitud esos dos terribles acontecimientos, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción de su ciudad y templo, los discípulos hubieran sido abrumados de horror. Cristo les presentó un bosquejo de los eventos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción dada entonces. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la destrucción de Jerusalén, también prefiguraba los terrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los juicios que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente la venganza retributiva que le sobrevendría por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora ciega llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus seguidores: cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, al que lea que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los estándares idolátricos del ejército romano fuesen clavados en el suelo santo, que se extendía varios estadios más allá de los muros de la ciudad, entonces los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal de advertencia, todos los que quisieran escapar deberían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia Jerusalén. La señal para huir
debía ser obedecida inmediatamente. Todo el que entonces hallase en el tejado de su casa no debía entrar a ella ni para tomar consigo sus más valiosos tesoros. Los que estuvieran trabajando en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por la túnica que se habían quitado mientras realizaban sus faenas al calor del día. No debían titubear un instante, si no querían verse involucrados en la destrucción general. Durante el reinado de Herodes, Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino que por medio de la creación de torres, muros, fortalezas, unido a la ventajosa situación topográfica del lugar, era considerada casi inexpugnable. Si en esos días alguien hubiese predicho públicamente su destrucción, habría sido considerado, cual lo fuera Noé en su tiempo, un alarmista insensato. Pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por causa de sus pecados había amenazado la ira contra Jerusalén y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El Señor había dicho por medio del profeta Miqueas, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes se enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Estas palabras describían fielmente la corrupción y el fariseísmo de los moradores de Jerusalén, a la vez que pretendían observar escrupulosamente los preceptos de la ley de Dios, estaban transgrediendo todos sus principios. Odiaban a Cristo porque su pureza y santidad revelaban la iniquidad de ellos, y lo acusaban de ser el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de sus pecados. Aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para su seguridad como nación. Los dirigentes judíos decían, si lo dejamos así, todos creerían en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Es decir, si sacrificaban a Cristo, una vez más podrían ser un pueblo fuerte y unido. Así razonaban, y convinieron en la decisión del sumo sacerdote que sería mejor que un hombre muriera y no que toda la nación entera se perdiese. Así era como los líderes judíos habían edificado a Sion con sangre y a Jerusalén con maldad, y sin embargo, al mismo tiempo que sentenciaban a muerte a su Salvador porque reprobaba sus pecados, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor los librase de sus enemigos. El profeta había añadido, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. El Señor aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación casi 40 años, a partir del momento en que Cristo pronunciara el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia de Dios con quienes rechazaron el Evangelio y asesinaron a su Hijo. La parábola de la higuera estéril representaba el trato de Dios con la nación judía. Ya se había dado la orden, córtala. ¿Para qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero la misericordia divina la preservó por algún tiempo. Todavía había muchos judíos que ignoraban el carácter y la obra de Cristo, y los hijos no habían tenido la oportunidad ni recibido la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus asociados, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos. Se les permitiría ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente en el nacimiento y la vida de Cristo, sino también en su muerte y resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando con su conocimiento pleno de toda la luz dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que les fuera concedida a ellos mismos, entonces se hicieron participantes de los pecados de los padres y colmaron la medida de la iniquidad. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén solo confirmó a los judíos en su terca impenitencia, en su odio y crueldad hacia los discípulos de Jesús. Rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Entonces Dios les retiró la protección y quitó su poder refrenador de Satanás y sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella había elegido.
Sus hijos habían menospreciado la gracia de Cristo, la cual los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y esto los vencieron. Satanás despertó la más fiera y degradada pasión de las almas. Los hombres ya no razonaban, estaban más allá de la razón. Dominados por sus impulsos, su ira ciega, en su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, entre las clases más bajas y las clases más altas, por igual, habían sospechas, envidias, odios, altercados, rebeliones, asesinatos. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se traicionaban unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al inocente Hijo de Dios. Ahora las acusaciones falsas hacían insegura su propia vida. Con sus hechos habían estado expresando desde hacía tiempo: quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Y ahora dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba al frente de la nación y las máximas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su imperio. A veces los jefes de los bandos opuestos se unían para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces peleaban unos contra otros y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su horrible ferocidad. Los fieles eran derribados al pie del altar, y el santuario era mancillado por los cadáveres de esos asesinatos. No obstante, en su ciega y blasfema presunción, los instigadores de esta obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la propia ciudad de Dios. Y con el propósito de afianzar su poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el final las multitudes creyeron firmemente en que el Altísimo intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección divina y ya no tenía defensa alguna. Desdichada Jerusalén, mientras las desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos derramada por sus propias manos, teñía sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos echaban por tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Vamos a ir terminando, hermano. Vamos a ir leyendo los últimos párrafos que dice así. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén tendrá otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En el destino de la ciudad elegida podemos contemplar la condena de un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y pisoteado la ley. Oscuros son los anales de la miseria humana, de los cuales la tierra ha sido testigo, a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendos han sido los resultados de rechazar la autoridad del cielo. Pero en las revelaciones del futuro se nos presenta una escena aún más sombría: los registros del pasado, la interminable serie de tumultos, conflictos y revoluciones, toda la armadura del guerrero en batalla y los vestidos revolcados en sangre, que son en comparación con los horrores de ese día cuando el Espíritu de Dios se apartará de todos los impíos y los dejará abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la ira de Satanás. Entonces el mundo contemplará como nunca los resultados del gobierno de Satanás. Pero en ese día, así como aconteció en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado. Todos aquellos cuyos nombres estén inscritos para vida, Cristo declaró que vendrá la segunda vez para llevar a los suyos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces los que no obedecieron al Evangelio serán consumidos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Como Israel de la antigüedad, los malvados se destruirán a sí mismos, perecerán por causa de su iniquidad. Debido a su vida de pecado, se han puesto tan en desarmonía con Dios, su naturaleza se ha degradado tanto con el mal
que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Los hombres deben cuidarse de no menospreciar la enseñanza transmitida a ellos en las palabras de Cristo, así como advirtió a sus discípulos de la destrucción de Jerusalén, dándoles una señal para cuando se acercara la ruina de modo que pudieran escapar, así también ha advertido al mundo del día de la destrucción final y nos ha dado señales de su proximidad, de manera que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá, que pronto vendrá. Jesús dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. Quienes contemplen estos presagios de su venida deben saber que está cerca, a las puertas. Velad, pues, son las palabras de advertencia. Quienes presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por ese día. Pero para los que no pero para los que no velan, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaban los judíos para recibir la advertencia del Salvador respecto de Jerusalén. Venga cuando viniere el día de Dios, caerá sin aviso sobre los impíos, cuando la vida continúe en su rutina invariable, cuando los hombres estén absorbidos por los placeres de la vida, los negocios, el hacer dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra estén arrullados en una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la destrucción repentina sobre los negligentes y los impíos, y no escaparán. Amén.